así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, doy vida a los quebrantados de corazón. Alabe nuestro ser su santo nombre. Bienvenidos a la casa de Dios. Invito a todos ustedes a ponerse de pie para cantar la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipenses capítulo 2, y de este capítulo 2 vamos a leer los versículos del 5 al 8. Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Amén. Y vamos a hacer la lectura de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 5, ustedes el 6 y terminamos juntos en el 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y juntos el 8. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar tu día en tu casa de oración. Oramos, Señor, por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted, Señor, lo creó. Oramos por los presidentes, por toda persona colocada en autoridad, en eminencia. Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad, para que puedan tomar decisiones correctas, acertadas, en la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos también por tu pueblo Israel. Señor, que te glorifiques grandemente en medio de tu pueblo también. Oramos también, Señor, por los hermanos, hermanas y familiares y personas que están atravesando enfermedades en sus pueblos. Que tu mano de gracia esté proveyendo la sanidad que cada uno de ellos necesita, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Oramos, Señor, para que usted sea el invitado de honor, continúe siendo con nosotros el presidente, guiándonos y dirigiéndonos en este día. Señor, oramos para que podamos poder disponer nuestras mentes y corazones
a escuchar tu palabra y obedecerla. Señor, lo rogamos en el nombre de tu soberano Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A continuación, les invito a todos a buscar en nuestro himnario el himno número 224, Tu pueblo jubiloso. Para cantar el himno número 9. Cuán hermoso es alabar el nombre de nuestro Padre, cuán hermoso es congregarnos juntos en armonía, pero también podemos alabarlos con nuestras ofrendas.
porque nuestro objetivo y nuestra mirada siempre va a estar en lo eterno. Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuchemos con atención y reverencia. El gran evangelista del siglo XIX, L. Moody, fue desafiado por esta declaración, y escúchenla bien. El mundo aún espera ver lo que Dios puede hacer a través de aquel que está completamente rendido al Señor Jesucristo. Eso es lo que el mundo espera. ¿Y cuál fue la respuesta de L. Moody? Yo quiero ser ese hombre, y ese debería de ser el anhelo de cada uno de nosotros. Y como resultado de haber obedecido, dando gloria a nuestro Señor Jesucristo, L. Moody, Dios lo usó como a ningún otro hombre de su tiempo para alcanzar a multitudes con el Evangelio de Cristo. Para algunos la obediencia no es más que una absurda costumbre. Para algunos la obediencia es algo de tiempos pasados. Para otros es un fantasma mental que ha contribuido a embrutecer las masas. Mientras que para varios la obediencia es algo arbitrario, que el lenguaje moderno de hoy ya no tiene cabida. En el lenguaje moderno de hoy la obediencia ya no tiene cabida. Sin embargo, la obediencia es mucho más que todo lo mencionado. La obediencia es y será la principal puerta para acceder a las bendiciones de Dios, la obediencia. Continuamos estudiando en este mes, como iglesia, Jehová Mekadesh. ¿Quién es Jehová Mekadesh? El Señor que santifica, correctamente. Y es interesante entender que para poder vivir la vida cristiana en santidad, es imprescindible en la vida de todo hijo de Dios la obediencia. Para poder comprender el por qué la obediencia es tan importante en la vida de todo cristiano, primeramente tenemos que comprender un principio espiritual: la autoridad de Dios. Eso tenemos que entender bien. Y vamos a Salmos 45, el versículo 6. Salmos 45, y voy a leer en el versículo 6 para ver sobre la autoridad de Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Miren, hermanos, la palabra de Dios nos expresa que Dios es rey. Por lo tanto, Él tiene autoridad sobre toda su creación. Y nosotros somos una de sus creaciones. La niña de sus ojos somos nosotros. Entonces, la palabra autoridad, ¿qué significa? El derecho de mandar o gobernar y el derecho de ser obedecido. Nuestro Dios manda, nuestro Dios tiene autoridad, nuestro Dios es Señor y por lo tanto tiene que ser obedecido. Y voy a leer Salmos
145:13. Salmos 145:13. Amén. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Es por eso que la obediencia, hermanos, es tan importante, pues significa reconocer la autoridad y el señorío de Cristo sobre toda su creación. Y en primer lugar, el mundo natural no vive bajo el principio de autoridad, sino bajo el principio de rebeldía. Aunque le parezca increíble, así es. El mundo natural no vive bajo el principio de autoridad divina, sino bajo el principio de rebeldía. Y vamos a leer Salmos capítulo 2, versículos 2 y 3. Y Salmos capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Y qué es lo que van a consultar? ¿Para qué se van a unir? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Se dan cuenta para qué se van a reunir? Para demostrar la rebeldía. A menudo la gente piensa que será libre si escapa de Dios. Sin embargo, siempre serviremos a alguien o a algo, ya sea a un rey humano, a una organización o a nuestros propios deseos, pero siempre vamos a servir a alguien. Esa rebeldía está manifestada cuando pensamos y decimos, por ejemplo: voy a hacer lo que yo quiera y nadie tiene que decirme nada. Y esa actitud de rebeldía contra Dios primeramente estuvo en Satanás, cuando él quiso ser como Dios. Y voy a leer Isaías capítulo 14, los versículos del 12 al 14, para que usted se dé cuenta cuando su actitud de rebeldía frente a algunas situaciones la va o lo va a llevar a ser comparado o comparada con este personaje que vamos a leer a continuación. Isaías 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, dice. ¿Y qué pasa al final? Y seré semejante al Altísimo. Miren, hermanos, Satanás fue un ángel llamado Lucifer o Lucero, que enamorado de su propia belleza cayó en el orgullo y en una sobreestimación de sí mismo. Su rebelión se manifiesta en la parte final del versículo 14 cuando dice: y seré semejante al Altísimo. Satanás logró transmitir ese principio de rebeldía a la raza humana cuando hizo que Adán y Eva comieran el fruto prohibido por medio del engaño. ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? Vamos a Génesis. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5 para ver esa rebeldía de Satanás transmitida a la raza humana. Y Génesis capítulo 3, voy a leer los versículos 4 y 5.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, cuando la palabra de Dios habla aquí de la serpiente, se está refiriendo a Satanás. Le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué dice ahí? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se da cuenta como de nuevo se repite? ¿Por qué Satanás nos tienta? Es la pregunta. ¿Por qué Satanás nos tienta? La tentación es una invitación de Satanás para entregarnos a su estilo de vida. Sí, una vida vacía y poder renunciar al estilo de vida de Dios. Y eso es lo que Satanás trata. Satanás tentó a Eva y logró que Eva pecara. Desde entonces se mantiene ocupado tratando de conseguir que la gente peque. Incluso tentó a Jesús, pero Jesús no pecó. Es por eso que en los inconversos, la palabra de Dios los llama los hijos de desobediencia. Las personas que aún no han aceptado a Cristo en su corazón, se las conoce como personas inconversas. Y los inconversos son aquellos que la Biblia los llama como hijos de desobediencia. Y vamos a Efesios, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 2, voy a leer los versículos 1, 2 y 6. 1, 2 y 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Y miren bien, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En los hijos de desobediencia, o sea, en los rebeldes. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre ¿cuáles? Los hijos desobedientes, los hijos rebeldes. Por ellos viene la ira de Dios. Así es, hermano, así dice la Biblia. Satanás, de esta manera, se describe como el que ejerce autoridad en el mundo espiritual de maldad. O sea, los demonios y los que están en contra de Dios. Todo aquel que está en rebeldía está en contra de Dios. Viven en rebeldía porque no han querido reconocer a Jesús como su Señor, como su Salvador, ni poner su vida bajo su señorío, ni bajo la autoridad de Dios. Son rebeldes. Esa rebeldía se manifiesta en dureza de corazón y falta de arrepentimiento, lo cual lleva a las personas a la condenación eterna. Y voy a leer Romanos 2, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Y escucha bien. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué cosa? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si usted cosecha rebeldía, si usted siembra rebeldía, va a cosechar rebeldía. Ponga mucha atención. A pesar de que por lo general no recibimos el castigo inmediato por cada pecado que cometamos, el juicio final de Dios será cierto. No sabemos con exactitud cuándo ocurrirá, pero sabemos que nadie escapará
del encuentro final con nuestro Creador. Y en segundo lugar, nosotros los cristianos debemos vivir bajo el principio de autoridad por medio. ¿Cuál es el medio? La obediencia. La obediencia. Y voy a leer Filipenses 2, 5 al 8. Y aquí tenemos el ejemplo máximo, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo máximo de obediencia para nuestra vida. Y voy a leer carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos capítulo 2. Voy a leer los versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta de este máximo ejemplo de obediencia que tenemos? Jesucristo es humilde, dispuesto a negar sus propios derechos a fin de obedecer a su Padre Dios y servirnos a nosotros aquí en la tierra. Como Cristo, debemos tener una actitud de siervo y servir por amor a Dios y a los demás, no por temor o sentimientos de culpa, no. Como cristianos tenemos que reconocer que vivir bajo el principio de autoridad por medio de la obediencia es un reflejo del amor que hay en nuestro corazón hacia el Señor. Cuando amamos al Señor, obedecemos. Cuando amamos al Señor, dejamos de ser rebeldes. Y voy a leer Juan 14, 15. Juan 14, 15. Si me amáis, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso de guardar significa obedecer mis mandamientos. No hay más que una manera de demostrar el amor. ¿Y cuál es la manera en que usted demuestra que ama? Obedeciendo. Los hijos demuestran que aman a sus padres cuando los obedecen. Los cristianos demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos los mandamientos de Dios. No hay más. Fue en su obediencia como Jesús le demostró a su Padre Dios que le amaba. Así es. Y en tercer lugar, vivir bajo el principio de autoridad por medio de la obediencia trae bendición para nuestras vidas. Trae bendición para nuestras vidas. Y voy a leer Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar es obedecer, y poner por obra, obedecer, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Qué va a ocurrir si obedecemos? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es el principio? La obediencia. Escuchar atentamente lo que dice la palabra de Dios y obedecer. Por medio de su palabra, Dios nos revela su
voluntad. Él ha dejado establecido en su palabra aquellas cosas que como hijos suyos nosotros debemos hacer, obedecer y cumplir fielmente para que nos vaya bien. Como por ejemplo, no matarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio, no vengarnos, no codiciar cosas que no nos convienen. Cuando obedecemos y no hacemos aquellas cosas que desagradan a Dios, que vamos a recibir bendiciones en nuestras vidas. También por medio de su palabra nuestro Dios nos ha declarado lo que sí debemos hacer. Para reflexionar, tenemos que hacer, en primer lugar, reflejar el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas, como por ejemplo, perdonar al que nos ofende, amar a vuestro prójimo, orar por los que nos maldicen, honrar y obedecer a los padres, honrar y obedecer a las madres. Honrar es un principio bíblico que termina solo con la muerte. Obedecer es diferente hasta que usted viva en la casa de sus padres, pero honrarlos es hasta que usted se muera. Cuando somos rebeldes y no hacemos lo bueno que Dios por medio de su palabra nos manda que hagamos, cometemos pecado. Y voy a leer Santiago 4:17. Santiago 4. Santiago 4:17. Y miren lo que dice aquí Santiago. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Así es. Si usted sabe que tiene que dejar de ser rebelde y sigue y continúa siendo rebelde, usted está en pecado. Usted está en pecado. Nos inclinamos a pensar que hacer lo malo es pecado. Y está correcto. Pero Santiago nos dice que pecado también es no hacer lo bueno. Pecado también es no hacer lo bueno. ¿Es pecado mentir? Claro que sí. También puede ser pecado saber la verdad y no decirla. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios nos declara que la rebeldía traerá duras consecuencias a la vida de las personas. Y vamos a ver algunas citas bíblicas sobre las consecuencias de su rebeldía. Rebeldía significa no querer vivir bajo la autoridad de Dios. Rebeldía nos hace vivir vidas sin frutos, vidas áridas espiritualmente, secas espiritualmente. Y voy a leer Salmo 68, versículo 6. Salmo 68, 6. Amén. Consecuencias de la rebeldía, ¿no? Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Y mire lo que dice la última línea del versículo 6. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. La rebeldía traerá quebrantamiento a la vida de las personas que no quieren obedecer. Y voy a leer Isaías 1:20.
1:28. Isaías 1:28. Consecuencias de la rebeldía estamos viendo a la luz de la palabra de Dios. Isaías 1:28 dice: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová, ¿qué va a pasar? Serán consumidos. La rebeldía no nos permite caminar bien los caminos del Señor. Siempre nos hace caer. La rebeldía siempre nos hará caer. Y voy a leer Oseas 14:9. Oseas, Antiguo Testamento 14:9. Amén. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. ¿Quiénes son los que van a andar en los caminos de Jehová que son rectos? Los justos. Mas los rebeldes, ¿qué pasará con ellos? Caerán en sus propios caminos. Así es. La persona que pretenda seguir su propia dirección sin la guía de Dios anda ciega y tropieza en la oscuridad. Si usted está perdido, puede encontrar el camino del Señor y arrepentirse de su pecado y seguir a Dios. Así es. Hasta aquí, hermanos, hemos visto lo importante que es la obediencia para vivir la santidad y las consecuencias de la desobediencia. Ahora vamos a ver un ejemplo bíblico. ¿Qué les parece? Les invito a ver un ejemplo bíblico. Moisés. Y vamos a tener unas pequeñas palabras de este personaje relacionado con la santidad. Moisés tenía una buena razón, hermanos, para estar enojado con los israelitas. Toda cosa que pasaba en el desierto cuando él estaba conduciendo al pueblo era queja. Se quejaban por todo. Llega un momento en que se quedan sin agua, no había pasto, no había nada, y el pueblo comienza a murmurar contra Moisés y Aarón. Era en realidad un pueblo duro de servir, dice la Biblia. Y vamos en primer lugar a leer Éxodo 33:5 para ver qué nos dice la Biblia, cuál era la calidad moral, espiritual de este pueblo. Y Éxodo 33:5 dice: porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, al pueblo que él estaba conduciendo, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Miren cómo se refiere Dios respecto a la conducta de su pueblo Israel. Un pueblo de dura cerviz. Los israelitas, hermanos, llegaron a Cádiz, un lugar cuyo nombre significa santo. Y allí en ese lugar, cuando llegan a Cádiz, muere María, y fue sepultada. Y vámonos a Números capítulo 20 para leer algunos versículos ahí. Números capítulo 20, voy a empezar con el versículo 1. Estamos viendo el ejemplo de Moisés, cómo él es un ejemplo también, cómo se manifiesta la santidad de Dios aquí en este ejemplo que estamos viendo. Y Números capítulo 20, voy a empezar con el 1.
Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Estaban diciendo que querían morirse. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? O sea, no había agua para ellos, tampoco había pasto, no había nada. Y se quejan contra Moisés y Aarón, el pueblo de Dios. Versículo 4. Versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir a Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, aquí no puede pastar nuestro ganado. No es lugar de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Todas esas eran las quejas que hacían contra Moisés y Aarón. Este pueblo rebelde, el pueblo de Dios, increíblemente. En Cades, hermanos, no había agua para que el pueblo bebiera. El pueblo se comportaba de manera hostil y una multitud contendió contra Moisés y Aarón, deseando estar muertos, o incluso mejor, que lo tuviera Moisés y Aarón muertos. Protestaron que no habían sido conducidos por Moisés, sino que habían sido mal conducidos por ellos a una tierra muy distinta a las que les había Dios prometido, la tierra que fluía leche y miel. Y el hecho de que allí no hubiera agua era lo último que ellos podían padecer. Moisés y Aarón se dirigieron a la puerta del tabernáculo de la reunión, y allí la gloria de Jehová se les apareció. Entonces Dios le ordenó a Moisés que tomara su vara y le hablara a la roca, de la cual saldría agua para el pueblo. Moisés estaba furioso, muy furioso con el pueblo, mientras lo reunía delante de la roca. Y vamos a la Biblia, versículo 6 en adelante, número 26 en adelante, voy a leer. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y aquí está la orden que le da explícita Dios a Moisés: hablar a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, miren lo que les dice Moisés: oíd ahora, rebeldes. Estaba furiosísimo, hermanos, muy furioso. Oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Miren ese vocabulario de Moisés: os hemos salir. ¿Quién era que le iba a sacar el agua de la peña? ¿Moisés y Aarón? Él está diciendo: os hemos de salir aguas de esta peña. Se está tomando una atribución que no le correspondía. Él tenía el poder para sacar agua, ni él ni Aarón. Entonces alzó Moisés su mano
¿Y qué hizo? Golpeó la peña con su vara y no contento por la furia que tenía, le da un segundo golpe. La orden era hablar a la peña, hablar a la roca. Moisés le da 2 golpes a la roca. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Quiero hacer una exégesis de esta situación para entender y comprender por qué el castigo de Dios fue muy justo con Moisés y Aarón. Miren, más adelante, más tarde, Pablo identifica la roca espiritual con Cristo. ¿Eso qué significa? Bueno, vamos rapidito a primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer los primeros 4 versículos para que se den cuenta la verdad de las consecuencias de la rebeldía de Moisés, que es una rebeldía contra Dios mismo. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Se está refiriendo a los israelitas cuando estaban en el desierto. Estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿Se recuerdan que Dios abrió cuando el faraón quería cogerlos? Y el versículo 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y aquí está la clave: porque bebían ¿de qué cosa? De la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca en este caso? ¿Qué dice Pablo? Si comparamos esta parte de la Biblia con lo que está pasando acá en Números, ¿a quién realmente golpeó Moisés? A Cristo. Así es. Y ese fue el fruto de la rebeldía. ¿No se dio cuenta? Mire, dio la gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como por la rebeldía, la desobediencia, cometemos muchos pecados. En lugar de hablarle tan solo a la roca, como se le había ordenado, en su ira, Moisés la golpeó 2 veces. Las consecuencias fueron realmente graves por desobedecer. Voy a leer el versículo 12, Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado, la tierra que fluye leche y miel. Moisés solo vio de lejos la tierra prometida. ¿Y consecuencia de qué? De que su coraje, su mal humor tomó control de él e hizo esas imprudencias, esos pecados. No obedeció, fue rebelde. ¿Quién no ha perdido? ¿Quién no ha perdido su temperamento y ha hecho cosas peores que golpear 2 veces una roca con una vara? ¿Quién no ha hecho eso? Hermanos, esta acción fue tan seria a los ojos de Dios
la desobediencia a la misma gloria y autoridad de Dios que Él le prohibió a Moisés entrar en la tierra prometida. Moisés nunca pisó la tierra de la que ya estaba muy cerca. Le faltaron 3 años para entrar a la tierra prometida, porque desde ese episodio hasta que entraron fueron 3 años. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Dios le dijo y lo registró para nosotros aquí en el versículo 12: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. En un momento de ira, Moisés pecó, y por ese pecado se le negó la entrada a la tierra prometida. La causa, haber golpeado la roca, pero fue mucho más que eso. Golpear la roca fue un acto de desobediencia, no siguió las instrucciones de Dios. Aún más, Dios lo consideró como un acto de incredulidad. La raíz del pecado, hermanos, fue la irreverencia, y esta es la causa de la desobediencia de Moisés por haber golpeado la roca. La ira de Moisés con el pueblo sobrepasó su temor de Dios. El temor de Dios debió haber superado su ira con los israelitas que en ese momento tenían. Dios consideró la irreverencia de Moisés como algo muy grave, muy grave. ¿Cuántos de nosotros no obedecemos y lo hacemos de manera deliberada, no tomando en cuenta que esto representa una deliberada incredulidad ante la santidad y la autoridad de Dios? ¿Cuántos de nosotros no obedecemos? ¿Cuántas veces nosotros vivimos vidas tan cómodas, tan livianas, tan light, sin reverencia, sin temor, sin adoración al santo nombre de Dios, a su iglesia, a su templo? ¿Cuántas veces nosotros vivimos vidas sin tener la reverencia en el ministerio que se nos ha encargado dentro de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos olvidado las instrucciones dadas por Dios por no leer la Biblia, por no estar involucrados en la obra del Señor? ¿Cuántas veces hemos olvidado las instrucciones de Dios por no venir a los estudios bíblicos? No sabemos lo que dice Dios. Y si hacemos las cosas, las hacemos a nuestra manera, como Moisés lo hizo, sin considerar la santidad y la autoridad de Dios. La vida cristiana que agrada a Dios es una vida que vive en obediencia, caminando en santidad y sumisión a la autoridad y señorío y santidad de Dios. La santidad de Dios debería guiarnos y gobernar nuestros pensamientos sobre la aceptación de Dios y en cómo hablamos muchas veces. Y escuchen esto con frecuencia, hermanos. Oigo a cristianos apelar a la expresión aceptación incondicional. Mire, esta expresión está siendo ahora como de moda. Aceptación incondicional. Parece que este término es aplicado primero a Dios y después a nosotros los santos. Y razonan de la siguiente manera los que dicen esto: si Dios nos acepta incondicionalmente,
nosotros debemos aceptar a los demás también incondicionalmente. Incondicionalmente significa que no hay condiciones, no hay principios, no hay reglas. La dificultad que tenemos en esta manera de pensar, hermanos, es que no es una expresión bíblica en primer lugar. Eso no está en la Biblia. Incluso peor, al parecer no es un concepto bíblico. Dios no nos acepta sin tomar en cuenta lo que hagamos. No. Observemos a la nación de Israel. Miren, hermano, debido a su pecado reiterado, Dios dijo que ya no eran su pueblo. Sí, y voy a ver Oseas 1:9. Oseas 1:9. Amén. Y dijo Dios, ponle por nombre a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Porque el pueblo estaba rebelde, no hacía caso a Dios y se fue tras los ídolos. Solo no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. La santidad de Dios indica, hermanos, que Él no acepta lo que no es santo. La santidad de Dios nos declara que Dios no acepta lo que no es santo. En realidad, todo lo que Dios acepta de nosotros es lo que Él produce en y por medio de nosotros. Hablar en una forma demasiado reflexiva, al parecer, estimula una vida descuidada y desobediente. La iglesia no puede aceptar a aquellos que profesan ser cristianos, pero que viven como mundanos, como paganos. La iglesia no puede aceptar ese tipo de cristianos. Debemos disciplinar y echar a quienes rehúsan vivir como cristianos siendo mundanos. La iglesia debe ser santa, y esto significa que debe eliminar la levadura que hay en ella, porque ¿cuál es una de las propiedades de la levadura? Contaminar a los demás. Para aquellos que enfatizan la aceptación incondicional, esa palabrita que ahora las iglesias light la tienen de frente, examinen estas palabras que voy a continuación a leerlas. Aquellas iglesias y líderes light. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 16. Hace varios días recibí una llamada de una persona que me decía: pastor, usted está hablando en esos audios de la gracia y de la misericordia. Ya no hable de la misericordia, porque ya estamos bajo la gracia. Y bajo la palabra gracia estamos cobijando el ser cristianos light, el ser cristianos sin compromiso. Y eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que estamos aquí predicando y ustedes están ahí sentados solo por la misericordia de Dios. Y tiene que seguir pidiéndole a Dios misericordia, porque por la misericordia de Dios usted está sentado aquí, si no yo hubiera sido consumido. Aquellas iglesias light, predicadores light, les voy a leer lo siguiente. Apocalipsis 3, 14 al 16. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus
tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, eres light, y no frío ni caliente, ¿qué va a ocurrir? Te vomitaré de mi boca. ¿Y qué es lo que vomitamos? ¿Cuándo vomitamos? Cuando algo nos repugna. Para Dios, el cristiano light, los predicadores light, las iglesias light, son un objeto de repugnancia para Dios. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. En la obediencia, la santidad de Dios debe considerarse a quién vamos a dar cuentas. Y permítanme terminar analizando esta palabra. ¿A quiénes vamos a dar cuenta? Si es un evangelio light, usted no le da cuenta a nadie, porque usted hace lo que su cuerpo quiere. Pero la Biblia dice que tenemos una Biblia que tiene principios y que un día vamos a dar cuentas. Y vamos a analizar esta parte. El concepto de dar cuenta ha sido olvidado, en mi opinión despreciado, sin importancia, en un mundo que ha perdido la dignidad, o en muchos de los casos creemos que el rendir cuentas solo es para un mundo secular y no para el espiritual. Hoy la iglesia o el creyente habla más de dar cuenta a los hombres que a Dios. Pero mis amados hermanos y los que nos están viendo por el internet, no nos olvidemos a quienes debemos de dar cuenta. Y Mateo 12:36 dice lo siguiente. Mateo 12:36. Amén. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres y las mujeres, de ella ¿qué pasará? Darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué tipo de palabras salen de su boca? ¿Qué tipo de palabras salen de su boca? Estas son unas indicaciones de lo que hay en nuestro corazón, de lo que expresamos con nuestros labios, refleja lo que tenemos en el corazón. Otra cita más, Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Amén. ¿Están dormidos, hermanos? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Bueno, en esta actualidad no todos velan por las almas de la congregación, sino por los bolsillos y las billeteras y carteras de los miembros. No todos velamos por las almas de los miembros de la iglesia. Sigo leyendo. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, yo tengo que dar cuenta de ustedes. Y la pregunta es, ¿ustedes quieren que yo dé una cuenta al Señor con alegría o sin alegría? La tarea de los líderes de la iglesia es ayudar a la gente a que madure en Cristo. Y aquí tenemos los jueves un estudio bíblico para nuestra madurez espiritual, que lamentablemente no viene la mayoría. Los discípulos que colaboran facilitan grandemente el peso del liderazgo. Los discípulos que vienen, los discípulos que son enseñables, ellos
hacen más fácil nuestra tarea. Su conducta le da a sus líderes la razón para hablar de usted con regocijo o quejándose. ¿Cómo cree usted que yo puedo hablar de cada uno de ustedes? ¿Con regocijo o quejándome? Recuerde que los líderes, los pastores, darán cuenta a Dios por ustedes. Por ustedes. Y voy a leer Romanos 14, 12. Yo tengo que dar cuenta por la vida espiritual de ustedes, pero ustedes personalmente también lo tienen que hacer. Y Romanos 2, 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros, ¿qué va a pasar? Dará cuenta a Dios de sí mismo. Ustedes como miembros de la iglesia van a tener que dar 2 veces cuenta. La cuenta que yo voy a dar por ustedes y la cuenta que ustedes mismos tendrán que dar por ustedes mismos. Así dice la Biblia. Es verdad que tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios en la desnuda soledad de nuestra propia alma. Pero si hemos vivido con Cristo en este mundo, Él estará con nosotros en la muerte y será nuestro abogado y nuestro pastor en la eternidad. Temo que toda nuestra orientación está equivocada y vamos a Cristo más para sentirnos mejor con nosotros mismos que por caer delante de Él humillados y ver la santidad de Dios. Nuestros corazones debieran sentirse llenos de gratitud y alabanza por la gracia que Él ha derramado sobre nosotros por su misericordia. Basta ya de vivir nuestras vidas espirituales raquíticas, sin santidad, porque no hemos aprendido a reconocer la autoridad de Dios, porque no sabemos obedecer, no sabemos ser humildes ni mansos. Nos cuesta humillarnos y rendirnos ante la voluntad entera y la obediencia a nuestro Dios. Rindamos nuestra vida en cuerpo, alma y espíritu a adorar a Dios por medio de ceder, crucificar nuestra carne, nuestro yo, y rendir nuestra voluntad a Él por medio de la obediencia. Y voy a leer Deuteronomio 28:1, voy a volver a leer. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es el camino para que Dios nos exalte? La obediencia, la santidad. Lamentablemente muchos cristianos hoy en día piensan que lo que Dios quiere de ellos ante todo es su fidelidad, cuando en realidad lo que Dios quiere es obediencia y santidad. No hay versículo, hermano, que diga, sed felices porque yo soy feliz. Así no hay un versículo que diga, pero para algunos creen que sí lo hay. Pero sí, hermano, sí existe el versículo que dice, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, la obediencia
nos lleva a la santidad, y esta te da un profundo gozo que es más valioso que la felicidad de este mundo. ¿Está usted caminando en obediencia en todas las cosas, hermano? ¿Está encaminándose en obediencia en todas las cosas? ¿O está caminando en rebeldía contra Dios? ¿Es usted un discípulo productivo de Cristo o es un discípulo árido, seco, light? El Señor le anima para que camine por fe. Determinar es andar en obediencia delante de Dios y comience a reflejar a Cristo en su vida. La obediencia a Dios, hermanos, se da como resultado la santificación, y la santificación nos lleva a honrar a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por el mensaje que nos ha traído en esta mañana el pastor. Mas no
Pongámonos de pie, hermano, vamos a despedirnos, pero nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz, penetra nuestras mentes y nuestros corazones y nos lleva a obedecerla. Y de esta manera, si la obedecemos, vamos a alcanzar el crecimiento espiritual. Y si crecemos espiritualmente, vamos a alcanzar también la santidad que tú mereces, Señor. Desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entramos en el camino de la santificación. Y ese camino termina solo cuando tú vengas en tu gloriosa venida por segunda vez a esta tierra o cuando nos lleves a tu presencia. Y ahora, Señor, oramos para que tu pueblo en santidad caminemos todos los días que nos restan en este peregrinar aquí en la tierra. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.